Y estamos en el aire. Estupendo. Nos colocamos bien. Hasta Héctor tiene buen espacio. Así no tenemos aquí el mando a distancia para colocarnos. Como siempre, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir a la librería Tercios Viejos. Y además en esta ocasión, al final de la charla, tendremos avisos parroquiales, que es un nuevo invento que nos hemos sacado para las nuevas charlas, conferencias y actividades que tenemos a posteriori. La del día de hoy nos acompañan, por un lado tenemos a Héctor Castro, que es autor de una trilogía, El siglo del acero. He cogido el último de los títulos, El diablo a las puertas del cielo. Lo siento, he cogido el que la tintada no era precisamente la más adecuada, no, pero bueno, son pequeñas cosas que tiene. Literatura, novela, aventura, capa de espada, siglo XVI. En este caso era el asesinato de Escobedo. Trata, sí, el tema central de la novela es el asesinato de Juan Escobedo, que fue un suceso, que fue, bueno, en su día un atentado que conmocionó bastante el país y incluso se habló todo. Sí. Luego la huida de Antonio Pérez. Y la posterior, bueno, se desmenuza esa posterior conjura en la que se estuvo involucrada la princesa de Éboli, un personaje también fascinante de nuestra historia, y Antonio Pérez, el que también se ha escrito Ríos de tinta. Y bueno, yo le di mi punto de vista a esa conjura, a ese caso, y lo conté a mi manera, con mayor o menor acierto, eso dependerá ya de... Bastante acierto. A mi derecha, como se suele decir en esto, a la izquierda de sus cámaras, tengo a Dativo Donante, que es autor, Dativo Donate, que es autor, entre otros títulos, de La mala zorra. Esta novela que tenemos aquí, que trata sobre todo de corsarios. Corsarios en el Mediterráneo. Es básicamente un... ¿Galera o galeota? Bueno, vamos a ver. Es una novela de corsarios, de galeras, de galeotas, una persecución básicamente en el Mediterráneo que siempre se ha desaprovechado mucho, creo yo, como espacio mítico y de leyenda y de aventuras. Y yo siempre quise hacer una novela de corsarios y hice esta. Estupendo. El título de la charla de hoy, porque o sea, no es conferencia, como podéis ver estamos aquí los tres que vamos a charlar y a conversar. Así que tampoco es el formato conferencia de hay que esperar al final para la sección de ruegos y preguntas. En cualquier momento que pensáis que queréis hacer alguna pregunta, alguna intervención, inmediatamente, porque va a ser una conversación a tres. Como comentaba, el título es Tercios, Corsarios y Aventureros. Y es que en esto tenemos un lío bastante interesante para mi gusto. Yo voy a empezar con lo de tercios. Y os voy a dejar los corsarios y los aventureros. Vale. Y luego ya vamos. Es que si no cuento lo de los tercios... El aventurero soy yo. El aventurero eres tú, porque, por favor, o sea, después de la descripción que me has hecho del Madrid del siglo XVI, o sea, yo que soy de Madrid... Era un Madrid de aventura. Y tú que eres de Ferrol, o sea, la documentación es estupenda, pero el meterte en una taberna madrileña de finales del siglo XVI, pues lo de aventureros yo creo que te viene al pelo. Vale, y veis, es que acepto el apelativo. Acabo de examinar a mis chicos de tercero de la ESO. Como siempre, aprovecharé para saludarles, procuraré ser bueno en el siguiente examen, pero una de las preguntas era ¿qué eran los tercios? Y entonces teníamos un problema porque en el libro de texto, a la hora de hacer el dibujito, se les ocurrió dibujar un tercio de soldados de infantería acompañados de caballería y artillería. Amigo, y entonces, claro, algunos de mis niños me decían, Rafa, pero es que en el libro vienen, digo, ya, pero el tercio es una unidad de infantería, son infantes. Lo que ocurre es que con el paso de los siglos, además, creo que tenemos un lío organizado que llamamos tercios a todo. Hubo tercios en Filipinas. Entonces, hubo soldados veteranos de los tercios que estuvieron en Filipinas. Eso es una cosa distinta, pero no tercio unidad. No, es que se suele caer en esa, sí que es cierto, en esa generalización de que todo soldado español del siglo XVI pues era un soldado de los tercios. No es correcto, no es exacto, digamos.
por ejemplo, pues en la novela de Nativo, y en la mía, la primera del siglo de acero, está ambientada en el Mediterráneo también. Esos eran soldados españoles que estaban en las escuadras de galeras o en galeras armadas al corso, algunos incluso propietarios, bueno, que armaban estas naves. Eran soldados españoles. Muchos de ellos, antes o después, estarían en los tercios, por supuesto, pero en ese momento no eran soldados de los tercios, eran soldados de infantería embarcada o corsarios. Lo que no recuerdo es dónde he leído. ¿Existía la figura del aventurero embarcado en una galera? O sea, a lo mejor no con una especie de patente o una especie de reconocimiento, pero sí una persona que quiere conocer mundo, hacer fortuna y de alguna manera se le llega a considerar, o más fácil, ¿qué es un aventurero del siglo XVI? ¿Siglo XVI o siglo XVII? Bien, pues un aventurero principalmente pues era hombre, normalmente era gente con algo de posibles, pues quizá segundones, hidalgos o no gente de tan baja estofa, digamos, un poquito más, que tenía posibilidad, que se había educado un poco en las armas desde joven o había convivido un poco con eso. Y que efectivamente busca a través del camino de salir de su casa y viajar y ganarse esos laureles que en esa época se podían conseguir por ese camino de la milicia, aunque no fuese un soldado regular propiamente dicho. Era simplemente pues eso, un tipo que se embarcaba a lo mejor en un galeón sin paga, entonces, a cambio de conseguir una ventaja, de después poder utilizar eso para hacer un memorial y conseguir favores, pues mercedes reales o un puesto en algún sitio. Bueno, era una manera de buscarse la vida, y con una espada en la mano y un rosario en la otra y venga, a ver qué nos encontramos. Y sin embargo, un corsario. Bueno, las películas nos han contaminado mucho con la palabra corsario, aventurero. Aventurero en un sentido amplio podría ser cualquiera que saliera de su casa y se aventurase aventureros eran todos, a una cierta distancia y a ciertas horas de la noche ya era bastante aventurero. Pero sí es verdad que se habla de aventureros en los papeles de la época cuando hay soldados sin paga que están metidos en alguna unidad militar y que, bueno, están allí procurando ganar su honra o sus servicios, acrecentarlas, como has dicho muy bien. Y luego corsarios, vamos a ver, corsario no tiene nada que ver con un pirata. Un corsario creo que, no lo sé si debo hacer esta precisión, que siempre hay que empezar por ahí. Un corsario nunca, no tiene nada que ver con un pirata. Un corsario era un oficio perfectamente legal y que contaba con su determinada, con su patente de corso, expedida por una potencia militar, y eso le confería el derecho a atacar naves que estuviesen en guerra con esa potencia, pero no a otras. No estamos hablando del pirata de carnaval, ¿no? Muchas veces eran unidades militares que se embarcaban y que trataban de vencer al enemigo mediante el bloqueo, mediante el acoso al comercio o mediante otras tácticas. Corsarios hay hasta la Segunda Guerra Mundial. El otro día estuve oyendo por ahí una cosa de corsarios en la Segunda Guerra Mundial. Pero como corsario, unidad corsaria era la que atacaba el comercio o los mercantes enemigos, la que estorbaba o atacaba el comercio enemigo, y también con una finalidad lucrativa, puesto que una parte sustanciosa del botín iba para los corsarios y un quinto real, al menos, para la potencia que lo permitía. Eso también tenía unas contraprestaciones. Podían ir a los puertos de esta potencia, valerse de las facilidades que hubiese,
y también en caso de desgracia, pues podían aducir que ellos tenían patente de corso y que no eran piratas. Un pirata, un tío que navegaba a toda ropa, ese iba a por lo que pillase. Y ese no tenía que esperar clemencia de ningún tipo si lo cazaban. Luego, en la práctica, lo que pasaba, pues dependía también de qué unidades corsarias podían ser y tal. Las prácticas de los corsarios en el Mediterráneo son bastante sorprendentes. Cuando uno coge los textos originales de, pues, por supuesto, Alonso de Contreras, sí, ¿no? A mí me fascina ver esa personalidad del corsario. Es básicamente un empresario que está pensando en un beneficio, en el monto del cuánto le van a costar los esclavos, porque vamos a ver, sí, robaban los bienes que se pudieran robar, pero el comercio de esclavos era fundamental, el comercio de forzados. Y eso de que te los compraban malo con bueno, esa expresión me hace mucha gracia. Dice que te los compraban malo con bueno en Malta, 50 escudos. A ver, pues por cabeza tantos, ¿no? A lo que salgan, 50 escudos. Bueno. Y luego también tenían sus triqueñuelas y sus apaños, porque vamos a ver, si yo te capturo y tú te quieres librar, vas a tener que pagar un rescate. Pero oye, si lo pagas ahora, pues ¿para qué lo vas a tener que pagar luego? Yo me llevo el dinero no le tengo que dar de comer ni de beber, salimos todos ganando. Y eso también se hacía, cogían capturaban enemigos o capturaban cautivos de la gente que vivía en la ribera e inmediatamente después de la captura se acordaba la venta a los mismos lugareños a los que les habían robado o un poquito más adelante, ¿no? Y dice, bueno, así era la vida en el Mediterráneo, ¿no? Tengamos en cuenta que esto configuró la vida del Mediterráneo de tal manera que hasta el siglo XIX no se urbaniza prácticamente la costa española, toda la costa de todo el litoral español del Mediterráneo no se urbaniza por miedo a los ataques de corsarios. Y aún hoy, si te das una vuelta por el litoral allí y por Levante y tal, ves la cantidad de pueblecitos o pequeños sitios que había con Torreón. Claro, claro. No, pero fíjate, pero el Torreón no está para proteger el pueblecito. El Torreón muchas veces antes del pueblecito. El pueblecito creció luego, ¿vale? Porque en principio no era seguro vivir en un pueblo en el que te podías acostar una noche tan tranquilo y levantarte en Argel o en cargado de cadenas o en Trípoli o en Túnez. Porque además es que eran incursiones rapidísimas, porque les daba tiempo de un día para otro. Claro. Aparecer, atacar un pueblo, llevarse cautivos y volver a desaparecer. Es que tenemos una percepción muy de lejanía, de que parece que Argel queda en la otra esquina del mundo mundial, Orán es otra esquina esquinosa y sin embargo tienes la capacidad a vela en Mediterráneo. Era un patio. Sí. Era un patio. Estaban unos con otros ahí revueltos que a mí me parece muy interesante esto y que hayamos empezado por aquí porque sí que es verdad que cuando hablamos de corsarios, cuando a cualquier persona le dices corsarios, lo primero que nos viene a la mente es el siglo XVIII y el Caribe. Claro. Pues esos galeones, ¿no? Estos los que salen también muy contaminados por los piratas de Hollywood, las películas y tal, los corsarios. Es lo que tendemos a irnos a ese aspecto, ¿no? Del corsario de bucanero del siglo XVIII. Sí. Pero es verdad que hay un mundo apasionante del corso en el Mediterráneo, en esos siglos XVI y que no está tan conocido y tan extendido. Yo conocí hace unos poquitos meses a Octavio de Aragón. Y resulta que el hombre tiene una historia que, Alonso de Contreras se queda hasta corto. O sea, porque el bombardeo que tiene... Bombardeamos Constantinopla en el 1616, después del combate de Celidonia, esa continuación. Entonces, no sé si eran 3 o 5 galeras, que te hace el relato de a la turquesca, que cogen los tíos, se ponen allí como si fueran, te camuflan, o sea, haces no de pirata, de corsario,
Llegas allí, bombardeas la capital y entonces coges y regresas. Perdón, que Sí, teníamos una pregunta. Una pregunta. Los corsarios en general, que ya estás diciendo tú, que eran siempre ayudando en contra de los que estaban, donde había guerra. Vamos. Sí, claro. Pero yo imagino que siempre habría más predisposición o más tendencia de unas nacionalidades que de otras, ¿no? Bueno, sí. Que habría más, o a lo mejor formaban parte de todas las nacionalidades. Vamos a ver, por ejemplo, cuando ¿cómo se llama? El que le llama Contreras Guatarrales. Walter Raleigh, se llamaba Guatarrales, el pirata Guatarrales. Walter Raleigh, cuando se va a su expedición al Caribe y ataca posiciones españolas, resulta que las ataca algunas en tiempo de paz. Entonces, el embajador español pone el grito en el cielo. Y Walter Raleigh va a la Torre de Londres porque hay una protesta, no interesa entrar en un conflicto grave con España, ha habido un problema ahí, y ahí, vamos a ver, el que fuera corsario no le daba derecho a atacar a un país, aunque hubiera estado en guerra con España, pero que en ese momento no estaba en guerra. Y ahí el régimen jurídico marino era bastante estricto. Sí, pero cuando se podía estar en plena guerra. Normalmente, ¿qué tendencia de nacionalidades eran más, digamos, proclives a unirse y a hacerse corsario? Españoles, franceses, de todas las nacionalidades. Todas. Yo creo que todas las potencias que tenían costa, que tenían aguas. Todas eran sí. Todas, porque es una patente privada. Uno de los problemas de la Marina de la Casa de Austria hasta el siglo XVII es que no hay Marina del Estado, o mejor dicho, hay muy poca. Es decir, la construcción de un galeón o el armar una galera cuesta un ojo de la cara. Bastante cuestan los tercios que tienes desparramados por toda Europa. Entonces, cualquier armador que tenga un barco puede pedir esta patente. Entonces, cualquier nación que sea marinera, da igual que sean portugueses, que sean españoles, que sean malteses, que sean lo que sean, o que sean argelinos. Es decir, piden una patente. Una vez que tienes una patente, en el fondo, lo que te están diciendo es que te han concedido el derecho, como a un capitán de un tercio o un maestre de campo, a levantar un tercio. No deja de ser una patente oficial que te legaliza el hacer la guerra. Como hasta el siglo XVIII prácticamente los estados no tienen capacidad verdadera de disponer de los fondos para mantener un ejército regular. O sea, si lo podéis ver, es que visualmente es muy bueno. Hasta el siglo XVII no hay uniformes. A partir del siglo XVIII es cuando se uniforma. Hasta el siglo XVII te dan una paga inicial y con la paga inicial te compras las armas. Y luego con eso vas tirando. Entonces no es hasta el XVIII. Entonces, esos corsarios, al menos hasta ese tránsito del 17 y 18, es una opción, pero vamos, buenísima. Da igual, porque tienes tu barco mercante, que todos van artillados pues, por lo que pueda pasar, no es como hoy en día, y si encima puedes utilizarlo para hacer la guerra, pues vamos, muchísimo mejor. Pero en España a veces se tiene la concepción errónea como que fuimos lo que más tarde empezó. Nosotros que desde la Edad Media ya tenemos historias de piratas entre los catalanes y Génova, sí, que se estaban matando por los mares. Y parece que estamos siempre a la zaga, o al parecer fue primero el resto de coronas francesas y de inglesas los que movieron más el tema de corsarios que lanzarnos nosotros, que teníamos marinos pues como los Pinzón, que eran piratas. ¿Por qué este retraso? Bueno, yo creo que es un retraso mediático. Siempre hemos tenido mala publicidad. Pero fue por algo moral, porque, por ejemplo, nosotros solamente usábamos corsarios en momentos de guerra o de protección. Otras coronas lo hacían de forma habitual porque era un negocio bastante floreciente. Hay una cosa que antes ha dicho usted, Amelia, que también tenía razón. ¿Era siempre igual con todas las potencias y tal? Bueno, pues la verdad es que no, porque si capturabas a un buque francés que se dedicaba al corso o un buque inglés que se dedicaba al corso, pero tenía sus papeles en regla
no había habido crímenes de sangre recientes o brutalidades ni atrocidades. Generalmente los corsarios tampoco hacían ninguna barbaridad, ¿no? Bueno, entonces había un tratamiento, digamos, razonable. Pero si eran argelinos, o si eran tunecinos, o si eran de tripolitanos, turcos, todos al remo. Eso, pero sin más dilación. Ahí no hay ni carta ni... si era morisco, vamos, claro, colgado. Y ni al remo colgado. Todos los renegados fuera. Todos los que fueran renegados y se los pillase en el momento, eso es en el acto. Tenemos muy mala prensa. Mira, un ejemplo sería, para historias de piratas, cuando Roma decidió invadir las Baleares en el 123. ¿Por qué? Porque era una auténtica pesadilla lo que estaban haciendo los marineros de las Baleares. Eso es un... Claro, pero pasaría lo mismo. Y entonces, no parece que en España no hemos sabido vender bien la historia. El otro día estuvo aquí el general Bravo haciendo una conferencia sobre la guerra peninsular que llama él. La guerra de independencia a mí me gusta más, pero bueno, es cuestión de gustos. No, perdona, no fue el general Bravo, fue el otro general. Fue el general Juan Ortí, que tiene un libro sobre Lope de Figueroa, que comentaba que, charlando con un compañero suyo, decía, es que estamos hartos de ir de Rocroi a Trafalgar. Parece que fuera de eso no hay nada más. Y entonces dices, y otras batallas y otros acontecimientos, joder, si los británicos nos han vendido el desastre de Dunkerque como la gran victoria, que a la postre dices que sí, pero o sea, vamos, os dieron hasta en el carné de identidad y os salvasteis de puñetero milagro. Pero ¿y eso me lo vendes a mí como gran victoria? Entonces, el doble convoy de 1780, ¿qué pasa con Fernández de Córdoba? Que es la mayor derrota naval de toda la historia naval británica, pero no dominaban los mares, no es 1780. Tenemos problemas para relatar nuestra historia. Tal vez, también me comentaba otro compañero que justamente, que hemos tenido en Pozuelo hace poco unas jornadas de novelistas al rescate de la historia. Es que esto es muy bueno, porque a lo mejor un manual de historia no te lo lees, pero una agradable novela de capa y espada, donde resulta que no todo es como nos lo han pintado, te resulta muy agradable. O sea, yo el primer libro de Héctor, os lo he comentado a más de uno de los que estáis aquí, me lo leí en 2 tardes, pero del tirón. Empecé a leer como diciendo, bueno, a ver el chico este, ¿qué tal? Empecé a leer y dije, joder, está interesantísimo. Y era de españoles, Génova, una trama. Sí, de hecho sale el mundo del Mediterráneo, de sus galeras y de esa lucha contra los turcos y bueno, un poco esa fortuna esa suerte que podía haber en la vida en el Mediterráneo, que pues era una vida... La verdad que para aguantarlo tenía que ser gente muy dura, porque es lo que decía él, o sea, en un día podía cambiar tu suerte y que te cogieran y llevarte a Argel, acabar de cautivo, si no te rescataban, es que no sabías lo que iba a ser de ti. Entonces, bueno, y así esos intercambios, eso, bueno, era una frase, no sé si Dragut, me parece, que cuando lo cogieron, así tiene una frase célebre que decía, pues la mudanza de la fortuna. Sí, unas veces se gana y otras veces se pierde. Y que el Mediterráneo era una cosa que es que era así, era un día... Eso hay que contarlo, porque si alguien no conoce la anécdota, es muy buena. Se cuenta que fue a Dragut el pirata, pero luego se rescató, porque luego no murió en el asedio de Malta, sí. Pero hubo una ocasión, capturaron a Dragut y lo encadenaron a un remo, pero al instante de encadenarlo. Bueno, Dragut, que estamos hablando, también para ponernos en situación, estamos hablando de que era el terror del Mediterráneo. El terror del Mediterráneo. En esos momentos. ¿Y qué le dijo? ¿Pero qué le dijo el capitán primero? Dijo... de guerra. La suerte de la guerra, algo así, ¿no? Y dijo, y mudanza de la fortuna. Pero, claro, porque donde las dan las toman, esto era así. Cualquier día te podía tocar a ti estar al remo, cualquier día
podía cambiar la suerte. Y es más, una cosa muy curiosa también, el destino de galeras, de los galeotes, porque podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo, ¿no? O sea, si nos metemos solamente de galeote, ya podríamos estar aquí un montón. Esa confianza en la fortuna, en el cambio de fortuna de los galeotes, les llevaba también a desear el destino de galeras, que era asqueroso, con la esperanza de que en algún combate y en alguna victoria de los suyos, pues los pudiesen liberar. Bueno, es que era la única manera de poderse liberar. También existía el rescate, ¿eh? También se podían rescatar los esclavos musulmanes, igual que se podían rescatar los cristianos, pagando. Era el secuestro express. La época del secuestro express a lo bestia es la del Mediterráneo, ¿no? Y esa determinación de jugar otra vez, tentar otra vez al destino como sea, porque no puedo tener peor suerte que la que he tenido, entonces, bueno, pues si me sacan de aquí o me matan, pues bueno, que sea así. Yo quisiera preguntaros a los dos una cosa, porque los dos sois autores de novela, no os habéis dedicado a la historia, y sin embargo vuestros libros están perfectamente documentados. ¿Cómo? O sea, ¿cuáles son los pasos ya no para construir la novela, ¿vale? Sino para construir un relato donde tú digas, bueno, si en un momento determinado, no sé si exactamente en esa esquina había una panadería o una zapatería, yo puedo inventarme, darme la licencia de tener lo que mejor quiera. Pero desde luego, si había una taberna histórica en el centro de Madrid conocida por todos, me la tengo que conocer de punta a punta, o si estoy relatando una galera en el Mediterráneo del siglo XVI, no puedo cometer errores de bulto a la hora de ni cómo sitúo los remeros, ni cómo se hacen los combates. ¿Cómo hacéis esa labor de documentación? ¿Por dónde empezáis? ¿Hacia dónde tiráis? Bueno, es que para poder escribir algo, antes hay que leer muchísimo. Muchísimo. Bueno, para la trilogía del siglo de acero, pues por ejemplo, en el tercer libro que está ambientado en Madrid, me he leído libros enteros de costumbrismo de Madrid, de costumbres de Madrid, no sé yo creía que era de Madrid. antiguo, tal. Pero el acento, ¿no? Sí, yo creía que era de Madrid. Yo estaba convencido, digo, será de Madrid. Pues en Madrid, que se ha ido a vivir fuera. ¿Qué va? No, pero pues me tengo leído cosas voluminosas que a lo mejor después lo utilizas en el libro para 2 frases. O no la utilizas, no lo utilizas, pero lo hay que hacer, es inevitable. Y yo lo que procuré, por ejemplo, bueno, la trama del primer libro es una trama ficticia, ¿sabes? Pero la del segundo y la del tercero no, sí. están basados en dos hechos históricos en los que yo introduje a los protagonistas de la saga, pero es un caso real, digamos. Uno que es el asedio a la ciudad de Harlem y el otro este. Bueno, pues yo lo que dije es, vamos a ver, si voy a hacer una novela sobre el asedio de Harlem, lo primero, tengo que hacer una lista de qué hay publicado sobre el asedio de Harlem. Entonces, empecé a buscar, tal. Digo, ¿qué fuentes pueden ser las más fiables, las más directas? Yo tuve la tremenda suerte de que tenemos el caso que lo comentaba con Lupe, de Bernardino de Mendoza, que fue capitán de los tercios de Flandes, fue un soldado de renombre, y dejó escrita unas crónicas sobre su participación en las guerras de Flandes con un detalle que, bueno, para un historiador o un novelista es un texto fundamental. Fundamental no solo para conocer cómo fueron los hechos, dónde, cómo y tal, no, sino la idiosincrasia y la mentalidad de esa época que en muchas cosas era muy diferente, y cosas que nos pueden ahora parecer pues, unos comportamientos totalmente extraordinarios, pero de que ya era así y eso te ayuda mucho. Entonces dije, a ver, mejor que él, que combatió y estuvo allí, no lo va a saber nadie. Entonces yo cogí la crónica y empecé pues, a descartar. Pues si había, pues a lo mejor esto en la novela ya se hace mucho, esto no sé, cogí las partes que más me gustaban y introduje allí a los personajes de la saga, los protagonistas, que era muy fácil porque simplemente son 2 soldados de los tercios que están participando allí en el asedio, en el ejército del duque de Alba. Y
Y seguí la crónica, tuve la suerte de que no tuve que inventar nada en ese aspecto. Cuando sale la encamisada al fuerte de Esparta, sí, es que en la crónica viene, ¿a qué hora lo hicieron? ¿Cuántos eran? ¿Cómo lo hicieron? Claro. Entonces yo lo que tuve que hacer es no darle pues, el tono, la narrativa novelesca y que sea interesante y también que la pueda leer un lector de nuestros días, ¿no? Un poco adecuar ese... Bueno, tanto él como yo mantenemos muchos modismos así de la época y un poco de lenguaje y tal. Pero claro, tienes que entender que si lo escribes imitando en absoluto como se escribe en el siglo XVI, te va a quedar un libro que lo van a leer 4 porque va a ser muy difícil de leer. Entonces tienes que adecuar, modernizar un poco. No, y aparte que puede ser un pastiche. Tampoco se trata de eso, y a mí me gustan mucho los pastiches. Pero una cosa que decíamos antes, es muy difícil. Cuando estábamos comiendo y tal, hemos estado hablando de todas estas cosas. Y hay una dificultad muy grande muchas veces en equilibrar todo lo que has aprendido sobre una época, porque esto, yo cuando veo una novela, alguien que dice que se va a documentar con un año sobre una cosa, se trata de temblar. Eso es un decorado de palabras, y ese decorado de palabras no se puede mantener. Te lo tienes que conocer todo bien, y te lo tienes que conocer todo muy bien. Y te lo tienes que conocer todo hasta el punto de que ya no te dé la sensación de que te has documentado, porque es que ya te lo sabes, ya sabes lo que tienes que hacer, ya te lo tienes que tener todo perfectamente sabido, tienes que tener los sucesos que quieres narrar clarísimos y tal. Es más, lo que decíamos en la comida, si eres un narrador que maneja la historia, que maneja la novela histórica, quieres hacerlo, la imaginación puede ser un grave inconveniente. O sea, tienes que procurar ser a veces lo menos imaginativo posible porque te tienes que atener a lo que hay. Eso sí, la imaginación te sirve para hacerlo más vivo, para hacer las cosas, anécdotas expresivas. Tienes que tirar de imaginación en algunos entresijos de la trama. Por supuesto. Pero es una novela, no es un libro de historia, es una novela. Pero tienes que hacer una novela en condiciones. Yo tengo una regla. Al hacer el siglo de acero tuve la regla de si introduzco un hecho histórico, no lo modifico. Quiero decir, luego yo los entresijos de la trama, lo que decimos, son cosas que pasan a personajes ficticios dentro de esa trama, ahí sí que me doy libertad. Pero si pongo una batalla histórica, pues la cuento, intento no tocar los datos de pues, cuántos combatientes eran, a qué hora fue, si estaba nevando o si hacía sol. Si todo eso está documentado y está en una crónica, yo eso no lo modifico. Vamos, procuro lo menos posible. Luego, claro, la imaginación pues la uso para desarrollo de personajes, cuando hay personajes ficticios, ahí sí. Pero, por ejemplo, si en la novela introduzco a Julián Romero en el asedio de Haarlem, es porque Julián Romero estaba allí. Claro. O sea, si el protagonista de la novela habla con Julián Romero, es porque se sabe que Julián Romero estaba en el asedio de Haarlem. Si el 14 de julio a las 4 de la tarde se abrieron las puertas, se rindió la ciudad y entró el duque de Alba en un caballo blanco guarecido de oro, no sé qué, que lo pones, pues en la novela sale así. No lo modifico. ¿Qué pasa? Meto ahí a mis personajes. Pues mi personaje está allí, está en la ciudad, está entrando con las tropas del duque de Alba, está contando lo que le parece. Eso sí, lo que él piensa, pero... Lo que pasa, los hechos históricos, los dejo como están, como son. Luego esa regla. Yo ahí también me tenía que mover de otra manera diferente, porque La mala zorra es una novela de aventuras, pero no es una novela que narre un hecho histórico, pero es una novela que sí se mueve con realidades históricas. Entonces, La mala zorra, como he dicho antes, es un western con galeras. Yo cogí la idea de a mí me encanta John Ford, y dije, bueno, yo quiero hacer, toda la vida he querido hacer un western del Mediterráneo, ¿no? Lo voy a hacer. Y esa trama, en principio, pues puede parecer que te inventas algo arbitrariamente. No, tampoco. Yo cogí una anécdota que ocurre se parece bastante, o la podía meter, la podía combinar bastante bien con la idea generatriz, ¿no? de la novela, y que era un asalto real que hubo de un barco español a un barco inglés.
no en el Mediterráneo. Eso fue, me parece que fue en el Ferrol. Un barco, Nuestra Señora del Rosario, si mal no recuerdo, que persigue a un barco inglés, a un corsario inglés, y cuando le va a dar caza, el corsario inglés tiene tan buena suerte, o los españoles tan mala fortuna, que una bala acierta al capitán de la nave española y estaba además embarcado también su hijo. Y en ese momento los españoles corren a salvar al capitán o a ver qué le pasa, y en ese momento hay un momento de desgobierno y los ingleses aprovechan para escapar, aunque finalmente los cazaron, ¿no? Pero bueno, es decir, yo cojo algunos elementos históricos, cojo anécdotas que no son disparatadamente irreales, por supuesto, y que tengan alguna similitud con la realidad, o las desecho directamente. Si hay genízaros, los genízaros tienen que ser como eran los genízaros. No me vale inventarme un genízaro y no... Me explico, ¿no? O bien, si el combate tiene que ser con galeras, bueno, pues entonces hay que saber lo que es una galera. Yo me fui al Museo Naval, me fui a un montón de sitios. Yo me acuerdo, estuve un verano entero con los libros de Felipe Olesa Muñido, que eso es una joya. La galera la galera en formación y en combate, de Felipe Olesa Muñido, que creo que lo están apuntando. Es una joya. Sí. Si ese libro lo pueden conseguir, yo lo leía con incredulidad. Sí, seguro que en pero tercios viejos lo ¿alguien ha hecho podemos esto? encontrar. Está complicado. Tú no te preocupes, Bueno, tenemos bueno. fuentes Bien, bien. inagotables. Bueno, pues en ese libro se cuenta cómo es una galera, cómo se gobierna, todas las maniobras. Bien, una vez que uno se metía todo eso en la cabeza, tenías que adecuarlo a las necesidades narrativas y lo tenías que explicar al lector, para que un lector que no sabe nada de galeras sea capaz de entenderlo, ¿no? Y eso sí, lo que sí que me impuse yo es, aquí no se explica nada, ¿eh? A mí no me gusta nada coger un libro y que me empiecen a contar, que el narrador me empiece a contar un montón de cosas de cómo era esto o cómo era lo otro. No, eso no vale. Tú cuando estás viendo una película no te meten un documental aparte para explicarte cómo era esto, cómo era lo otro. No. Tú tienes que verlo funcionar. Y yo quise trabajar con eso. Por eso metí el episodio ese del entrenamiento de los reclutas, de los bisoños, que están en una galera y entonces hacen un simulacro para que vean cómo es. Porque a mí me interesaba que el lector viese, antes de ver a la galera cómo se mueve en el combate y tal, para que aprendiera también. Digo, pues le voy a enseñar como a los bisoños, los meto a todos aquí al lector y así lo hice, ¿no? Sí, de hecho me pareció un capítulo tan bien resuelto que te lo dije y dije, qué putada no lo leí antes, que lo hubiera metido en uno de los míos. Sí, me pareció que, pues, porque efectivamente no te explica cómo funcionaría una galera en combate, pero no lo hace desde esa voz de narrador de, bueno, aquí un inciso, las galeras hacían así, hacían como un manual de repente. No. Entonces, de una manera muy natural, pues es ese que en la galera de repente, pues venga, instrucción para los nuevos soldados, tal, y esto cuando ataque el turco, esto se hace así, que esto los veteranos ya viéndolos vais a saber, tal, pues vamos a probar unos disparos de mosquete, cómo dispara la culebrina, tal. Y me pareció tan bien resuelto y tal que, de verdad, me dio una envidia sana, por supuesto. Sí, esto lo ves y dices, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí antes? Exacto. Una pregunta más, por ir avanzando un poco. Veréis, yo creo que no solamente los tres que estamos aquí sentados, sino todos los que estamos en la sala, nos interesa el siglo XVI, la Casa de Austria y volver a la Edad Moderna española. De hecho, cuando inauguramos la tienda, a la hora de poner nombres, se nos ocurrió lo de Tercios Viejos, justamente un poco por recordar esto, y los viejos, bueno, pues ya era de los socios fundadores. Ya tenemos una cierta veteranía. Pero
Y entonces se nos ocurrió, oye, pues ya que se llama Tercios Viejos, la primera charla que vamos a dar, Tercios Viejos, soldados de leyenda, que empecé ya con los avisos parroquiales. Si alguien se perdió la primera edición, el próximo sábado, día 2 de marzo, la repetiremos a las 12 de la mañana en la Casa de la Cultura de San Lorenzo del Escorial. Además, es un sitio que queda muy bien. Entonces, tuvimos la suerte, vino un redactor de Cultura del País, luego además nos hizo un artículo, y no recuerdo cómo lo titula exactamente, si era El renacer de los tercios o La segunda vida de los tercios. Sí. Yo creo que era el renacer de los tercios. La segunda vida de los tercios. Puede ser. La segunda vida de los tercios. Y luego nos invitaron a ir, que estuve en un programa de televisión con Rafa Núñez, también hablando de los tercios, de por qué vuelve el interés y por qué resurgen los tercios. De hecho, se ve que al tipo le convencí tanto que escribió un artículo y todo. Entonces, en vuestra opinión, ¿por qué últimamente parece que entendamos lo de los tercios? O sea, en la historia de la monarquía hispánica, que yo también me resisto a lo de Imperio Español, me gusta mucho más lo de monarquía hispánica. Por eso, ¿por qué ese siglo XVI y XVII, así en grandes rasgos, por qué vuelve a tener interés? O sea, ¿por qué a la gente ya no le vale solamente que el sol se apagó en Rocroi y punto, sino que cada vez hay más deseo de novelas ambientadas en esta época, de libros, de una librería? O sea, ¿por qué? ¿Por qué pensáis? ¿Qué pudo ser el detonante? ¿Por dónde surgió? A ver, yo creo que, ¿O qué fin puede tener? Yo creo que hay dos razones fundamentales que son, aunque mi amigo Dativo no va a estar de acuerdo conmigo, en una no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que ahí hay que reconocerlo. La culpa no, o sea, es gracias fundamentalmente al éxito que tuvo El Capitán Alatriste. A muchísima gente, en la que me incluyo, nos introdujo en esa época. Yo no conocía prácticamente nada de la España de los siglos imperiales hasta que leí Alatriste en el instituto, leí la saga. A partir de ahí, creo que como yo, pues mucha gente empezó a interesarse en el tema. ¿Qué pasa? El enorme éxito que tuvo la saga de Alatriste también hizo que muchas editoriales apostaran por sacar material, sacar publicaciones que tuvieran que ver con los tercios y con la época. Empezaron a salir libros divulgativos, se empezaron a ver los tercios en las librerías, empezaron a ver dibujos, pinturas, entonces eso provocó también, por una parte, que se empezaran a eliminar los prejuicios, que todavía los hay, y muchos. Los prejuicios de considerar, o sea, de relacionar el tema de los tercios, de la monarquía hispánica, y de esos siglos con el franquismo. Entonces, creo que esas dos cosas son las fundamentales. Una, que gracias al éxito de Alatriste empezó a haber un auge de publicaciones relacionadas con el tema, y gracias a eso se empezaron a caer mitos y prejuicios estúpidos, en mi opinión, pero que estaban muy arraigados y todavía están. Bueno, yo también... Alatriste no te ha convencido mucho. Es que Alatriste pues, es un factor importante, que duda cabe. O sea, fue un exitazo, ¿no? El que tuvo don Arturo Pérez Reverte con la saga de Alatriste, pues dio el... Vamos... Si no, no sería millonario. Le sonó la campana. No. Pero bueno, también él llevaba una intención desde hacía mucho tiempo y le salió bien. Quiero decir, hay otros... vamos a ver, Arturo Pérez Reverte era una figura mediática cuando tuvo el éxito de Alatriste y en gran medida, pues también gracias a esa figura mediática que era, pues su libro también tuvo una proyección muy grande, bien por él, o sea que hizo bien, ¿no? De aprovechar esa fama que tenía. Pero cuando se quiere achacar todo al fenómeno Alatriste, pues yo, ¿qué voy a decir? Pues vamos a ver. Aquí está José Ramón Fernández. José Ramón Fernández es el autor de un libro que tienen ahí a la entrada que se llama Los otros clásicos. No compren el mío, compren el suyo antes, porque es una maravilla. Ese libro es una
un rescate de un montón de clásicos del siglo de oro, absolutamente desconocidos. Te lees el soneto, que es una maravilla, de quien sea, que no lo conocen nada, pero es que te lees la vida del autor, que la tiene siempre en la otra página, y es y el deleite se multiplica. Bueno, José Ramón y yo nos conocimos en la Universidad Complutense, y en aquellos dilectabile tempus, ¿verdad? Pues hace ya milenios, ¿no? Sí, también teníamos una afición desmedida por el siglo XVII, cuando creamos la discreta academia y estas cosas, y fue mucho antes de esto, y luego lo hemos visto crecer. Entonces, como en aquella época, por ejemplo, tampoco había nada que se pareciese a una escuela de esgrima. Resulta que tenemos aquí al señor Alberto Bonpreci. Bueno, Sí, luego hablamos, no te pero preocupes, ¿qué me- ya te subiremos aquí algún día. O sea, tú ya has abierto la veda viniendo. En aquella época, nadie, bueno, yo hubiera matado por haberme leído un ejemplar de Pacheco de Narváez, de la esgrima de Pacheco de Narváez. Bueno, y ahora, a mí si me llegan a decir un día que yo iba a practicar esgrima histórica, porque también practicar esgrima histórica, que iba a leer tratados de esgrima ya con una cierta facilidad, o que iba a conocer a gente que practicaba este arte de esta manera, yo no me lo hubiera creído. Vamos, yo no me lo hubiera creído. ¿Esto va a ser posible? O sea, yo de mayor voy a hacer estas cosas. No me lo voy a creer. Quiero decir, esto no se ha generado así pues, en un momento, ni es una moda, ni una eclosión de un día, ni nada. Esto ha sido un lento macerar, ¿verdad? Después de cuando hay un revoltijo en el mar, cuando hay una tormenta y luego una pleamar y tal, luego las cosas ya se van tranquilizando y van volviendo a su cauce. Yo creo que estamos en eso. Aquí nos ha pasado una cosa muy, muy grave a los españoles, y quizá esto es lo menos grave que nos podía pasar, pero algo que nos pasó muy grave fue que después del 98 tuvimos un ataque de victimismo, de derrotismo y un complejo de inferioridad tremendo, que después se quiso compensar con un subidón nacionalista que se nos ha disparado por todas partes, ¿no? Ese subidón nacionalista que quería compensar esa depresión, se nos ha descompensado, como digo. Y esto es una parte del asunto. Tiene que volver la cosa a su normalidad. Tiene que estabilizarse. Y estamos, yo creo, recuperando las cosas como tienen que ser. Yo, en mi libro, en La mala zorra, quise recuperar un espacio de la novela, un espacio histórico como espacio de aventuras o como espacio de leyenda, pues igual que los americanos tienen el western, o como los ingleses tienen también los mares muy mitificados como su predio, ¿no? Como su espacio preferido de relación de aventuras, la Isla del Tesoro. Yo crecí con la Isla del Tesoro, no sé. Y nosotros todavía en los años 80, en los años 90, carecíamos de una tradición narrativa de aventuras. Ojo, se dice de pronto una tradición de aventuras consolidada o solvente o de novela histórica. Estoy hablando de los años 80, 90, cuando estábamos en la facultad. Eso era un desierto. En España se publicaban
o Corín Tellado, o se publicaban pues todo lo de Seix Barral, que estaba muy bien, y Corín Tellado también, ¿eh? Pero Curiosamente, lo digo, te interrumpo, incluso que se ocupaba de eso era la literatura del exilio. Estoy pensando, por ejemplo, en Sender y Ramón J. Sender y La aventura equinoccial de Por ejemplo. A mí lo que me llama mucho la atención es lo siguiente, y ya que has mentado al escritor y a la esgrima. Quevedo, Lope de Vega, Cervantes, por poner 3, porque podríamos estar un buen rato. Le cuento yo a unos niños de 15 años que os suenan estos, sí, los hemos visto en literatura, y digo, pues ahora los vais a ver conmigo en los tercios. O sea, ¿cómo se une? ¿Por qué hemos tenido tan grandes literatos que han sido soldados y sin embargo tenemos un déficit tan grande en lo que ha sido esta novela que recupere de alguna manera el relato de aventuras de la España del 16-17? Eso ¿ves? Mira, La Dragontea es la de Lope, ¿no? Sí, ahí has puesto el dedo en la llaga. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Hemos pasado a revertir, vamos a palabras mayores. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Yo creo, bueno, es muy complejo. La novela de aventuras en España como tal, pues no ha conocido un desarrollo comparable al de la literatura anglosajona. Y creo que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Aquí cuando dices, cuando decías en aquellos tiempos, vamos a ver una novela de aventuras española, y te decían, Zalacaín el aventurero, hombre, Manoja tiene muchas virtudes, pero Zalacaín no es precisamente el tipo de novela de aventuras que a lo mejor estábamos buscando. O Las aventuras de Santi Andía, que también está muy bien, pero no es exactamente ese tipo de novela de aventuras que estaba buscando un lector deseoso de utilizar la literatura pues como evasión, que es muy sano y muy bueno también, como evasión, como disfrute, como ocasión para el disfrute, y con la excusa de la aventura. Y ya entonces venía alguien muy enfadado y te decía, no, pero es que aquí también teníamos a Cervantes, y Cervantes es pura aventura. Y dices, sí, pero no es esto lo que... Cervantes es grandioso, pero no es exactamente esto a lo que nos estamos refiriendo. La literatura de aventuras tiene que ser una literatura ligera. Tiene que ser una literatura necesariamente abierta a un público muy amplio, con el que disfrute mucha gente, que descubra muchas cosas. Tiene que ser una literatura que te dé muchas cosas más que las que te pide. Precisamente Robinson Crusoe, Alejandro Dumas para mí. Bueno, Alejandro Dumas, yo empecé, había una colección, me parece que era Aguilar, que tenía texto y también ilustración. Sí. Y que yo me acuerdo, bueno, la tengo por ahí todavía en cajas ahí en el sótano. No había nada español. Sí había, porque ahí hemos estado ahí dándole vuelta a eso, ¿verdad? Parece que nos hemos compinchado. Me llama la atención porque ese pensamiento, vamos, tú has dicho antes que has escrito una novela, pero luego te has documentado, ¿no? Yo he llegado a la historia a través de estos libros. Claro. Y yo, es lo que han despertado en mí. Y yo, claro. Lo que dices de Aguilar, yo tengo esa colección que era de mi padre. Y venía, pues efectivamente, venía pues Rafael Sabatini también, venía el Capitán Blood, venía Escaramuch, Miguel Estoró, La Isla del Tesoro, El Cisne Negro, La Máscara Veneciana, bueno, un montón de novelas de aventuras que eran una maravilla. Yo crecí con ellas también y luego, bueno, con un paraguas, con un palo jugando a espadachines en casa, que tenía mi madre loca. Bueno, sí, claro. Y la pasión por la historia y por los relatos de espadachines y de corsarios. Y el que comentábamos antes esta mañana, Manuel Fernández y González. Efectivamente, en España hubo un folletinista que escribió novela de aventuras y escribió alguna comedia y algunos poemas también, pero no le prestó mucha atención a eso. Él se centró en la novela de aventuras, pero es que escribió 300 títulos. Hubo muchos. No sé, de hecho no se sabe, no hay un catálogo completo porque hay muchas obras que están desaparecidas. No le comentaba por la mañana porque tiene una calle
en Madrid, tiene una calle. Es una figura que yo conocí de casualidad, porque yo pues estaba en un rastro mirando así pues libros, tal, y entonces me encontré también pues estos libros a €1. Entonces vi Manuel Fernández y González, me llaman unas de estas portadas maravillosas que hacían antes, ¿no? Que sean así unos espadachines, no sé, todo muy elegante, ¿no? De folletín decimonónico. Y yo, ¿no? Esto, Manuel Fernández y González, y tenía pues los Borgia, ¿qué más? Que los de Quevedo. El pastelero de Madrigal. El pastelero de Madrigal. Una que era Francisco de Quevedo, Amores y Estocadas. Amores y Estocadas. Sí, sí. Y salía él, bueno, es una novela que... Sí, sí. Entonces, recuerdo que me llamaron la atención, los compré, y a partir de ahí... A ver, reconozco que no soy objetivo con Manuel Fernández y González porque es una figura que me fascina. Tiene mucho escrito y no todo bueno, la verdad, pero es que al ritmo que es imposible. Es que sacaba... que escribir o sea, es que sacaba una al mes, pero estamos hablando de novelas de 400, 500 páginas. Un ritmo... Era un ritmo vertiginoso, vertiginoso. Pero es que tiene algunas obras, de verdad. Tiene una que está protagonizada por don Juan Tenorio, que es seguramente nuestro espadachín más... Así un poco nuestro personaje... No tengo por otras artes. Sí, pero quizá junto con el Quijote, don Juan Tenorio será la segunda figura literaria más famosa, que ha trascendido más allá de su obra, es decir, incluso en el imaginario colectivo, ¿no? Pues tiene una novela que utilizó la figura de don Juan Tenorio, que se llama Don Juan Tenorio y la maldición de Dios. A mí me parece un novelón. Un novelón que no tiene nada que... Yo la pongo al lado de Los Tres Mosqueteros o al lado del Capitán Blood y tal, y no es peor. Tampoco digo que sea mejor, pero está al nivel. ¿Y por qué ese autor lleva 50, 60, 70 años desaparecido, completamente sepultado? No se ha vuelto a reeditar nada de él. Cuando fue, cerebérrimo en su época, además. Es un caso de esos de autores que tienen gran fama en vida y luego desaparecen. Sí. Era el escritor favorito de la reina Isabel II. Era la figura literaria del mundo. Sí. Y gozó de gran éxito en vida, incluso el tío iba por Madrid en un carruaje con sus iniciales grabadas. Bueno, yo creo que en esto hemos tenido gran culpa precisamente los profesores de literatura. Yo soy profesor de literatura y de lengua. Y creo que en eso hemos tenido muchísima culpa, porque hemos difundido siempre, o se ha difundido desde los planes de estudio de toda la vida, no de ahora, sino de toda la vida, la idea de que en la literatura hay una parte que es prestigiosa y otra que no lo es. Hay una parte que es muy digna y muy culta y muy tal, y la otra que no, que esa cómo te va a gustar, si te gusta eso, esto eres un hortera o eres un simple y tal. Y entonces hay muchos géneros. En España hubo un amanecer también de géneros de aventuras o de géneros incluso de ciencia ficción. Habéis por ahí algunas novelas del siglo XIX, de ciencia ficción o de terror y tal, que aparecen como abortadas en un momento, en algún extraño momento, algo pasó que no conocieron esos géneros el desarrollo tan monumental que conoció en el mundo anglosajón toda esa partida. Pero claro, estamos hablando de que en el mundo anglosajón, me hace mucha gracia, cuando lees un libro de teoría literaria y de trucos para escribir, yo leo todo eso también, ¿no? Y te coges un libro americano y te dicen, para vender un relato, dices, vender un relato, vender un cuento, vendió sus primeros cuentos, vender cuentos. Pero ¿quién en España vende cuentos ni los ha vendido? Ni nunca, jamás, a una revista una revista con cierta periodicidad, nunca jamás. O han sido premios literarios, que ha sido la manera en la que muchos escritores han empezado a despuntar, o hemos empezado ahí a buscar a ver si valía o no valía y tal, o premios literarios o tirarte a la piscina, ¿no? A ver qué pasa. ¿Tú crees, perdona que te interrumpa una cosa, ¿tú crees que en España se tiende,
o se ha tendido de un tiempo a esta parte a relegar el género de aventuras como a un género de segunda clase. Como, se hizo. Eso es. Hombre, yo creo que ya ahora mismo ya se juvenil. publica de todo, ¿eh? Ahora ya se publica de todo, hay muchísimas cosas, hay muchísima, por fortuna, ¿eh? España tiene una actividad editorial abrumadora. A veces nos abruma, pero yo creo que eso es saludable. Eso es una cosa de... Está bien, ¿no? Que haya muchos libros. Cuanto más se publica, más a mi gusto, mejor. Claro que Pero sí. podrían influir las modas, como por ejemplo pasó con los libros de caballerías, el Amadís de Gaula, Tirando Blanc, el Caballero del Cisne, que se acaba la gente ridiculizando casi leer eso, era de friki. Eso pasa. En Eso, la época, sí. entonces, a lo mejor también son modas. sí, pero eso pasa y ha pasado muchas veces. Eso pasa con los vampiros, por ejemplo, en el cine. Se pone un Drácula de moda, un Drácula así un poquito medio bien hecho en condiciones, ¿no? Así se pone un Drácula de moda. Luego se saca una segunda parte. Luego otros sacan una película que lo copia. Luego tal, una serie tal. Y luego ya, para ir agotando el tirón, pues como los zombies, ¿no? Una novela o una historia de cómica. O unas historias en las que Drácula ya aparece deformado, ridiculizado o mezclado con otros héroes, o ya para estirar eso hasta donde se pueda. Y luego ya, de repente, Drácula ya no se vuelve a hablar de él durante 10, 15 años y entonces luego vuelve otra vez la moda. Eso es normal. Yo creo que esos ciclos son absolutamente normales. Y el interés del público, si se supiera cómo y por dónde va a tirar, ¿no? Estaríamos ahí todos como el Capitán Ahab, ¿no? en el Pequod, a ver por dónde resopla, porque es muy difícil. Sí, es como los políticos con las encuestas. A ver qué dicen. A ver el público qué es lo que va a querer leer, que yo quiero escribir una novela de eso. En fin, venga, para ir reconduciendo un poco y tampoco estirarnos demasiado, aunque de momento veo que nos estáis aguantando bastante bien. Así que muchas gracias. No hay Ahora que hablas de profesor... Yo veo muchas sonrisas y nadie mirando el móvil. Entonces, eso suele ser buena señal. Cuando ves que en el público está así la gente, dices, oye, aquí hay que ir cortando. Ya. En clase no lo hacen porque les pones un parte, pero si no se pudieran ellos... Y comentabas tú que los profesores de lengua y literatura, pero los de historia también tenemos otro problema, que es que hay que decirle a los chicos que tienen que escribir una serie de cosas. Yo tengo una frase, además, que siempre les repito. Esto supuso romper con el tronco cultural en el momento del surgimiento de la ciencia moderna en Europa. Hace referencia a los decretos de Felipe II sobre el índice de libros prohibidos y prohibición de estudio en el extranjero. Entonces, aunque luego les explique y les diga, ya, pero los únicos que sabíamos calcular los meridianos terrestres de forma adecuada para no estampar una flota en mitad de una isla que no debería estar ahí, eran los españoles hasta el siglo XVIII. Con los que tenían la cartografía más evolucionada y más avanzada hasta que los británicos capturaron La Habana y se llevaron todos los mapas allí habidos y por haber. Y entonces dices, entonces, en el fondo, estás obligando a tus alumnos a repetir una serie de conceptos, ideas que vienen arrastradas, porque como les digas que para un examen de selectividad o para un examen de no sé qué, digan, en España en el siglo XVI se fundaron las dos primeras cátedras de estudios de matemáticas, una en Madrid y otra en Sevilla, una de cirugía, cosa que no existió en Europa hasta el siglo XVIII en el monasterio de Guadalupe de la provincia de Cáceres. Entonces coge otro profesor y dice, no puede poner usted eso. Tiene que decir que los españoles somos un rebaño de atrasados, incultos, y que por eso nos pasó todo lo que pasó. Bueno, pero esos tópicos, yo creo que estamos saliendo de esos tópicos también. ¿Eh? Sí, sí. Yo creo que estamos saliendo ya de ese tópico. Yo creo que es eso que he dicho antes, el rebufo del 98 y el subidón de después, que también en el franquismo pues utiliza la historia de una manera muy, muy triunfal, muy cifesa, ¿no? Las películas
o el revestirse con las glorias de la historia española. O las Y eso películas, provoca... las películas del año 47, Leona de Castilla, del año 47. Además que todos empezaban con un trompetazo y un narrador. Eugenio de Montijo. Sí. Y luego- esos son los años 40, que comenzamos con la coproducción esta de Sin novedad en el Alcázar, del Y luego- 42. Sí, pero perdona, esto no es exclusivo del franquismo. No. Lo has visto en Europa, lo hacían, bueno, los alemanes cambiando un poquitín, porque claro, pero los británicos lo han hecho, los americanos lo han hecho, los franceses lo han hecho. Los ingleses lo hacen bien. Bueno, los Sí. franceses, bueno, Los ingleses lo hacen bien, eso hay que reconocerlo. En España, cuando coge alguien una cosa que... Vamos a ver cómo lo explico yo. En España, muchas veces nos comportamos de una manera verdaderamente absurda o de una manera sorprendente y risible. Si yo voy y le quito, por ejemplo, ese bolso, ¿usted qué hace? Pues cogérselo, Claro. quitárselo. Y yo no se lo doy. Pues entonces me denuncia o dice, me quita el bolso, me está quitando el bolso, pero oiga, esto no se puede, eso no se puede permitir, eso no se puede permitir. Y no permite que le quite el bolso. A que lo que nunca haría usted sería decir, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Es un bolso muy feo, es un bolso que no me gusta nada y además tienes un gusto horroroso por haber cogido ese bolso. Eso no está fuera de toda duda, ¿verdad? Bueno, pues eso es exactamente lo que ha pasado con la historia en España, en el rifirrafe político que yace detrás de la demonización de unas cosas y de la exaltación desmesurada también. La historia nos interesa a todos muchísimo. Yo creo que bueno, es evidente. Julián Juderías, por ejemplo, decía que es que nuestra historia la han escrito otros. O sea, no la hemos escrito nosotros. O sea, nos la han escrito. Entonces la han escrito desde otro punto de Mira, vista. yo desde hace bastantes años, además fue una parte de rugos y preguntas. Era una charla en el Escorial sobre las comunidades castellanas. Vamos, me lo pasé bomba en la parte de rugos y preguntas. Creo que estuvimos mucho más tiempo que solamente en lo que fue la charla. Y me preguntó, pero Rafa, ¿y esto por qué es? Y dije yo, mira, esto es mitología. ¿Y por qué? Porque hablamos de... ¿Y esto desde cuándo? Que era sobre esto. Y le dije yo, mira, esto es que en el siglo XIX comenzó la vieja mala costumbre española de que el que pierde se exilia, no sea que se la asesine. Y entonces, cuando te vas al exilio, como eres una persona de cultura, comienzas con los afrancesados de alto nivel, tú hablas otros idiomas y eres capaz de leer el inglés y el francés. Y esos libros que en España no existían se toman como la historia verdadera. Entonces, cuando regresan del exilio dicen, no os vais a poder creer lo que he leído. Es mentira todo lo que nos han enseñado. Porque he leído a... Y empiezas a citar autores británicos y franceses sobre la verdadera historia. Que hay una anécdota que a mí me encanta, que es preciosa y falsa más que una moneda de 7,5 euros, que es la de contad los muertos. O sea, el contad los muertos, dice, a ver, si me parece muy bien, o sea, pero si haces historia del romanticismo es cuando dices, y entonces la reina Isabel, despojándose de sus joyas, le dijo a Colón, id y conquistad. Ah, mira, para ser romántico está muy bien, queda muy bonito, pero es falso. Pero contad los muertos te lo traen como, es que la batalla de Rocroi fue... La batalla de Rocroi fue un maravilloso acto de propaganda, fue una derrota. Eso no se lo quita nadie. Pero fue un maravilloso acto de propaganda dentro de Francia. Y pasados unos años fue un escritor, igual que la primera gramática de Nebrija, la dedicatoria a los Reyes Católicos, un escritor que al gran conde le quiso dedicar el libro y entonces, lógicamente, es como cuando dice, no, pero es que he leído el libro de memorias de fulanito de tal. Digo, macho, si has leído un libro de memorias, ve con mucho cuidado. Porque normalmente, cuando haces unas memorias de has sido un gran político, un gran militar, de alguna manera intentas exculparte un poco. Justificar queda muy bien. Si te coges, me paso de siglo, a Ramón Serrano Súñer o al general Quindelán, creo que con suerte dicen el 10% de la verdad.
Y si te coges a los exmariscales de Hitler, toda la culpa siempre era de él, porque ellos siempre acertaban, pero es que nunca les daba la razón. Entonces yo creo que un problema viene ahí, de ese 19, de esos políticos exiliados que leen esa historia que está redactada para ingleses, franceses, holandeses y alemanes. Y cuando regresan, dicen, la nuestra está mal, esa es la buena. Os juro que lo he leído en París. Y además lo firmaba fulanito de tal. Si a eso le sumas el cebollazo que nos metió el desastre del 98, porque leer a Ramírez Maeztu, madre de Dios. O sea, yo la guerra del Transvaal, incauto de mí que me compré el libro y pensé, joder, macho, la guerra de los Boers. Y no se me ocurrió mirar que era de Ramírez Maeztu. ¡Qué horror! ¡Qué final! No sobrevivía nadie, era una matanza absoluta. Yo creo que arrastramos un poquito todo eso. Pero ¿tú crees que realmente la historia de España nos la hemos inventado más nosotros? O sea, no nos la hemos inventado, sino que de alguna manera, tú me estás comentando que escritores franceses tal hablaban mejor de España. No, al revés, hablaban peor. Es que, un momento, es que por eso te lo iba a decir, pero bueno. Hablaban peor. Mira, y luego tiene que ver con la masonería, con el afrancesamiento y con la envidia. Hay que decirlo así. Y luego hay otra cosa muy importante, en mi opinión, ¿vale? Porque esto a través de... Yo vivo en el extranjero, entonces hablo con amigos extranjeros y cosas de estas, ¿no? Y, sí, tú vives mucho en el extranjero, más que aquí. Sí, entonces, en el siglo XIX y en el XX, las universidades anglosajonas, las universidades extranjeras, hoy han generado una serie de historiadores, algunos muy buenos, muy profesionales, que han hecho cosas tal, aquí cuentan las verdades, otros que no, por eso tenemos tantos hispanistas extranjeros. Son gente que pueden vivir de eso, que se pueden permitir. Desde el siglo XIX hasta aquí, ¿quién puede vivir como historiador? Es que como no vendas 40.000 millones de libros, no puedes vivir. No es... O sea, yo quise estudiar historia, o sea, porque me gustaba la historia, porque hay otra cosa que no habéis nombrado, pero que es importante también, que son los cómics de Guerrero Antifaz, de Jabato, de todos estos que nuestra generación... Capitán Trueno. Capitán Trueno, por Dios, o sea, mi héroe favorito. Se le está leyendo a mi hijo ahora, que los tenía todos en casa. Este no lo había visto. Entonces, claro, yo quise estudiar historia. Cuando se lo dije a mi padre, o sea, no te puedes imaginar cómo reaccionó mi padre. O sea, pero tío, ¿de qué vas a vivir? Como diría aquel Enrique, entonces, me lo dices o me lo cuentas. Entonces, yo hablando con mis amigos extranjeros lo dicen. Y dicen, pero es que, vamos a ver, ¿qué libros hay de los españoles? Yo acabo de regalar en Navidad a amigos extranjeros el libro de ¿cómo se llama? De Robert Goodwin, el de España, que ha escrito el del Imperio, que escribió hace 4 o 5 años, que además España centro del mundo. Spain Center of the World, ¿vale? Que lo hay en inglés, porque eso es otra de las cosas. Esa es otra de las cosas. Los libros españoles que hay buenos, es que no encuentras en inglés. Bueno, pues esta, porque en inglés, he cogido y he comprado en Amazon. Lo vendía en la acción de tal bolsillo me parece que era 14 euros. Me he comprado 5 y a mis mejores amigos le digo, ¿para qué? Se van a enterar todos, ¿eh? Porque están... Pero aquí en Tercios Viejos también lo tenemos más barato y encima si hace falta hasta lo dedicamos. No, pero ese es un punto que quería nombrar, que es que no... Que ahora está surgiendo otro tipo de generación de gente que no está en la novela histórica y luego probablemente algunos historiadores y tal, y se pueden permitir el lujo de alcanzar más y tal, pues eso puede ser una oportunidad. Pero de todas maneras, del siglo XIX, estáis hablando del siglo XIX, ¿no? Sí. Es que ya con lo de ahora se me dio una idea, la Inquisición, que eso fue antes, ya tuvimos muchos problemas también. En realidad aquí fue donde menos se mató y teníamos un juicio relativamente justo. Quiero decir que eso viene de atrás ya, no es del 19. No, a ver, en el 19 más hay un problema dentro de la propia España. Estás cambiando de régimen. Entonces, cuando los defensores del antiguo régimen son los carlistas, les tienes que desacreditar. ¿Y cómo les desacreditas? Porque ellos quieren que siga la Inquisición. Luego tienes que poner un papel horroroso de la Inquisición porque fíjate esta panda de gente retrógrada que quiere trasladarnos a aquellos tiempos en que se les prendía fuego a que te tengas que comer que la decadencia de España comenzó en tiempos de Felipe II. Vete a freír monas.
En tiempos de Felipe II, ¿qué decadencia va a empezar? Pero claro, tú estás justificando un régimen político nuevo, que es liberal, con constitución y derechos, y estás criticando una monarquía autoritaria, que no absolutista. Entonces, todo esto tiene su aquel. Pero en la Inquisición, por ejemplo, en toda Europa se mató muchísimo más, fueron muchísimo más criminales. La Inquisición española además está escrita desde 1478 hasta 1834. Todo aquel que quiera ver de propia mano están recogidos hasta los 6 de los presos. Pero no es eso. Mira, en la universidad hay un libro que es imperdible porque además es de un británico. El dictamen es... Claro, entonces cuando por primera vez tú vas a una facultad de historia y estás estudiando, te dicen la Inquisición y vas con la cabeza amueblada de que era aquello y te encuentras un historiador que encima es británico y lees y dices, pues esto no se parece en nada a lo que a mí me habían dicho. Pues mira, precisamente de esto os puedo dar un dato porque lo vi esta semana, que es de las relaciones de los casos que juzgó por brujería o tratos con el diablo la Inquisición en Galicia en los 4 siglos que estuvo impuesto. Pues fueron 126 casos. Muy pocos. En 300 y muchos años. Es que además 126 no te casos. Quemaban, era de los mejores delitos. Cuando eras bruja te echaban un poco de sal y a ver, un juicio. Fue una cámara de propaganda. Y era un juicio con todas las garantías procesales. A ver, estamos hablando de un número muy pequeño. Pero yo creo que una guerra de propaganda escrita por el protestantismo, el calvinismo, el luterano, y que hasta hoy, porque Lutero era un gran antisemita. Y no se te ocurra aquí decir en Alemania que Lutero es un antisemita. Se ha celebrado